Hace ya 7 millones de años que surgieron los primeros seres más o menos de tipo humano. Y mucho más tarde surgió el Homo sapiens. El Homo sapiens tenía capacidades mentales ya más desarrolladas, podía hablar mejor y hacer herramientas más elaboradas. Y ese hombre, sapiens, es nuestro antepasado. El hombre sapiens se originó en África hace unos 200.000 años y luego se extendió por todo el mundo. Homo sapiens quiere decir en latín hombre sabio. No en el sentido de que era realmente sabio, sino en el sentido de ser racional. Pero cada vez que escucho esta palabra Homo sapiens, me causa risa. El hombre moderno, que es el que sale del hombre sapiens, ni es sabio ni racional, sino todo lo contrario. Si no me creen, vean un juego de fútbol. Ahí la masa grita peor que changos cuando cae un gol, 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 y se abrazan entre lágrimas cuando esa cosa redonda atraviesa el espacio formado entre 3 palos. Es la prueba más clara de que la mayoría de los hombres ni es sabia ni racional. Se dice que los seres humanos poseen capacidades mentales superiores a los de los animales que les permiten inventar, aprender, mejorar sus habilidades lógicas, entre otras. Pero ¿realmente desarrollan estas posibilidades? No. Se contentan con muy poco. No inventan nada. Solo la mayoría son solo consumidores. Pero sigamos. Entonces, desde hace 200.000 años, había esos Homo sapiens. ¿Y para qué hago esta un poco larga introducción? Sigamos y lo entenderán. En todos esos miles de años, ¿qué pasó con Dios? La mayoría de la gente, en su feliz ignorancia, cree que Dios es eterno. Quiere decir que el Dios en el que creen existía desde siempre. Pero el Dios que conocemos ahora, por lo menos los judíos y los cristianos, es solo un Dios recién nacido. ¿Por qué? Porque apenas nació hace menos de unos 3.000 años. En comparación con los 7 millones de años de que surgieron seres más o menos humanos, es poco tiempo desde que ese Dios judío surgió. El crecimiento de la idea de un Dios era muy lenta.
Necesitaban millones de años hasta que se formó un embrión de algo parecido a un Dios en la mente de los hombres como nosotros lo entendemos. Por millones de años no había ningún Dios en la mente del hombre. Y desde que se inventó el primer Dios, este ha sido sufrido muchos cambios y cambios, según la evolución de la inteligencia humana. Y los primeros dioses creados por los hombres tenían las mismas características de sus creadores. En aquel entonces, ¿quién fue admirado? El guerrero y cazador más fuerte. Así que su Dios no solo tenía que ser igual de fuerte, sino aún más fuerte que el más fuerte de la tribu. Pero durante la mayor parte de la historia del ser humano no había ningún Dios, ni tampoco ninguna religión. Y si Dios ya existía, supongamos, eternamente, como lo afirman los cristianos, ¿por qué no se comunicó con esos hombres sin Dios, diciéndoles, aquí estoy, adórenme? Pero a ellos no les faltaba ningún Dios. Estaban muy ocupados con sobrevivir de día en día. Estaban enfocados solo en la satisfacción de lo que necesitaban en este momento. Nada más. Solo sentían la poderosa naturaleza a su alrededor. No podían imaginarse a un Dios flotando en el aire. Tenía que estar en las cosas mismas, en un árbol, en una roca, en un río. Tenía que ser algo tangible. Todas las cosas estaban animadas con un espíritu. Era el gran tiempo del animismo. Para el animismo, una piedra no es algo muerto, sino animado por alguna fuerza o un espíritu. En las culturas animistas, los rituales y ceremonias están destinados a comunicarse con los espíritus y buscar su favor o protección. En vez de hablar y hablar, como se hace hoy en día en las iglesias, mientras los fieles están sentados, semidormidos en sus bancos, los hombres de aquel entonces danzaron y entraron en trance para mantener el equilibrio y la armonía en el mundo natural. Algo que las religiones de origen abrahámico, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, no hacen. Ellos solo exigen obediencia a su propio Dios. En Génesis, Dios dijo a Adán y Eva, sométanse a la tierra. Hagan la tierra suya, explótenla, hagan con ella lo que quieran, destruyenla. Y dividió los animales en puros e impuros. Claro, según el sabor de su carne. Los de mal sabor eran los impuros. El animismo ha sido extinguido en gran parte por las religiones organizadas, pero sigue siendo vivo en
en muchas comunidades indígenas en todo el mundo. El líder de la tribu de antes era la autoridad suprema. Él decidía sobre vida y muerte de los miembros y no un dios. Él era el padre de la tribu y no necesitaban a ningún padre en el cielo a quien deberían servir y servir. El problema limitante era el lenguaje muy rudimentario. No estaba muy desarrollado más allá de gritos. No había las palabras para contar una larga historia sobre un dios. Un grito significaba león, león. Otro grito, peligro. Frotarse la panza quería decir hambre, hambre, hambre. Para expresar sentimientos pasaban unos gruñidos. Nada de poemas de amor. Solo mucho más tarde inventaron sonidos que apuntaban a cosas. Un sonido significaba mamut, 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 aunque no había ningún mamut a la vista. No había frases completas ni gramática, solo sonidos aislados. Entonces, ¿cómo vas a hablar así de un dios o del pecado mortal si no tienes las palabras? O alabar a Dios con cantos. Aleluya, aleluya. Hasta el cantar tuvieron que inventar. Posiblemente lo copiaron de los pájaros. Así que no había ningún dios, ningún mito, nada de adoración, nada de oración, nada de misa, nada de bautismo. Tal vez una iniciación de los jóvenes para que se hicieran adultos y hombres. No había discusiones si eres creyente o no creyente, si eres católico o protestante. Eran felizmente ignorantes de todo esto. Nada de guerras religiosas para decidir cuál Dios es el único verdadero. Simplemente no había ninguno. Sin embargo, no es posible saber cuándo empezó esta locura de la religión y de los múltiples dioses. Las primeras religiones más o menos elaboradas empezaron en el oriente, en Mesopotamia, con los sumerios y también en Egipto. ¿Y para qué crearon esas ideas religiosas? Para explicar los fenómenos inexplicables de la naturaleza. Se preguntaron espantados, ¿quién lanza estos rayos del cielo que encienden los bosques? ¿Y quién hace ese ruido del trueno? Debe ser un poderoso ser allí arriba, muy enojado con nosotros. Y se preguntaron, ¿por qué? ¿Y para qué estamos aquí, en esta tierra? ¿Quién nos puso aquí? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Hay prácticas religiosas desde aproximadamente unos 3.500 años en total. La mayoría de los pueblos antiguos creían en muchos dioses.
La creencia en un solo Dios, el monoteísmo, es algo muy reciente. Reducir los múltiples dioses y diosas a un solo Dios me parece algo muy pobre. Y lo más pobre es el judaísmo. Dios, Jehová, no tiene una esposa a su lado, como todos los otros dioses, que tienen hasta varias esposas. El Dios judío es un pobre solitario, sin ninguna mujer, ya que no le dolería, porque es un Dios celoso. Dice, no debes tener otros dioses ni diosas, aparte de mí, yo soy el único. Así las creencias más antiguas eran politeístas. Había un dios para todo, un dios del agua, un dios del fuego, un dios del aire y una diosa de la tierra. Había una diosa que se encargó de los nacimientos, pero en el monoteísmo un solo Dios tiene que hacer todo. Encargarse de la fertilidad de las mujeres, hacer el clima, causar terremotos y diluvios. Por eso la tierra es así como es, porque el único Dios no puede encargarse de todo. Y los ángeles no ayudan, sirven solo para cantar y alabar. A lo largo de la historia de la humanidad, había cientos de creencias y miles de dioses, pero se extinguieron y fueron incorporados en otras religiones que son una mezcolanza de muchas supersticiones. ¿Cuántas religiones que una vez inspiraban a generaciones de gentes se extinguieron? Muchos. Piensa nomás en la religión de los babilonios, de los egipcios, de los griegos, de los romanos, de los germánicos, de los aztecas y mayas. Sus dioses son ahora piezas de museos. ¿Y quiénes religiones han sobrevivido? Pocas. El hinduismo es la religión más antigua que existe en la actualidad. ¿Y cuántos años tiene? Apenas 4.000 años. Comparados con los 4 millones de años o más, sin Dios o religión, es una nada. Pero preguntan a un hindú y te va a decir que su religión es algo que siempre ha existido, que lo comprueba. El hinduismo se considera politeísta, tiene cientos de dioses, aunque reconoce a un dios supremo, Brahma, supuestamente el creador del mundo, pero extrañamente casi no hay templos para él. Adoran más a Vishnu, que sostiene la creación, y a Shiva, que la destruye. Todos estos dioses huelen a creación intelectual. La segunda religión más antigua es la persa, el zoroastrismo, que tiene menos de 4.000 años y que hasta el día de hoy es practicado por los parsis, que quiere decir persas, que huyeron del Islam a la India. El zoroastrismo
De este surrealismo viene esta idea simplona de la lucha del bien contra el mal. Una idea esencial para las películas de Hollywood, donde Superman lucha contra los malvados. Así el Dios Supremo, Ahura Mazda, lucha contra el malvado Ahriman. En aproximadamente 1700 antes de Cristo, no sabemos exactamente, el profeta Zaratustra tuvo una revelación de Ahura Mazda, cuando se sumergió en un río, posiblemente con agua muy fría, y en este momento, causado por el shock del agua fría, se dio cuenta de que este Dios era el Ser Supremo. Y a partir de este momento no necesitaba más dioses, le bastaba uno solo. El zoroastrismo, con su idea dualista del bien y del mal, de la luz y de la oscuridad, ha influido en otras religiones occidentales como el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Se dice que el judaísmo es una variación de una antigua creencia egipcia. Apenas adoptó su forma actual en el siglo VI antes de Cristo. ¿Y dónde? Cuando un grupo del pueblo judío, los de capa arriba, los intelectuales y artesanos, fueron llevados por los babilonios a Babilonia. Y así ahí estaban de vacaciones en Babilonia. Lo que se llama el cautiverio babilónico. ¿Y por qué digo que eran vacaciones? No les iba muy mal allí. Porque apenas ahí aprendieron muchas cosas nuevas que luego metieron en su Viejo Testamento. Como la historia del diluvio, que lo tomaban de Gilgamesh. Y de Adán y Eva en el paraíso. Paraíso es una palabra persa que quiere decir jardín rodeado por muros, algo que no conocían en Palestina. El judaísmo era originalmente politeísta, como todas las otras religiones, pero de los egipcios tomaron la idea de un Dios único, cuando el faraón Ecnatón introdujo una nueva creencia, la adoración al sol Ra. Entonces los judíos copiaron esta nueva idea y crearon su Jehová como único Dios verdadero. Y el cristianismo apenas tiene 2000 años. Y el Islam apenas 1400 años. Una nada. No hablo del budismo, que tiene un poco más de existencia, unos 2500 años, y el taoísmo más o menos lo mismo. Como vemos que estas religiones antiguas que perduran en la actualidad son muy jóvenes. No, y no pueden reclamar que ya existieron desde siempre, desde una eternidad, desde el inicio del universo, etcétera, etcétera. Todas esas ideas absurdas de un pecado primordial, de karma, la reencarnación, el alma, el samsara, son inventos muy recientes por algunas cabezas que tenían mucho tiempo para inventar cuentos místicos religiosos. Ahora,
Posiblemente algunos de ustedes van a preguntar, ¿por qué hiciste este video? La respuesta es simple. Para demostrar que por un tiempo inmensamente largo, el ser humano vivía sin la necesidad de un Dios. Y tal vez vivía mejor. No tenía que mortificarse por sus pecados y no temía una condena eterna en el infierno o la tortura de una vida eterna en el cielo. Bien, volvamos a vivir sin Dios, ni religión, sin creencia alguna. Y veamos cómo nos va.